Bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre radiación de un dipolo magnético con corriente variable en el tiempo. Para este estudio vamos a partir una vez más de las ecuaciones asociadas a los potenciales retardados. Recordemos que a partir del conocimiento de estos potenciales podemos determinar los campos asociados. En términos generales siempre debemos solo conocer cuál es la dependencia espacial y temporal de las fuentes, es decir, de la densidad de carga y de la densidad de corriente de nuestra distribución, y claro, sí, que están evaluadas en el tiempo retardado, el cual se define de esta manera y toma en cuenta la velocidad de propagación finita de la radiación electromagnética o de las ondas electromagnéticas. Entonces, en nuestro caso, vamos a resolver un problema muy concreto, como es un dipolo magnético. Entonces, vamos a resolver este problema bajo las siguientes consideraciones. Vamos a considerar un dipolo magnético formado a partir de una espira circular de radio B. Esta espira circular no tiene carga neta, pero tiene corriente, una corriente alterna. Es decir, esto es equivalente a tomar un alambre con corriente y alimentarlo con una fuente de voltaje alterno. Y de esta manera ya tenemos nuestro dipolo. Vamos a considerar adicionalmente que la espira es muy pequeña. ¿Qué significa muy pequeña? Que sus dimensiones son despreciables en comparación con la distancia al punto de observación. Si respetamos esta condición, nos estamos aproximando a lo que se denomina un dipolo magnético puntual. Adicionalmente vamos a considerar que este dipolo es pequeño en comparación con la longitud de onda radiada. Entonces, para realizar el estudio, vamos a caracterizar este dipolo a partir de su momento dipolar magnético, que se define de esta manera para distribuciones de corriente en forma de filamento, la corriente por el área encerrada, y este es el vector normal, va en dirección Z. Ok, entonces este correspondería al máximo momento dipolar magnético de esta distribución. Entonces, tal como procedimos para el caso del dipolo eléctrico radiante, lo primero es calcular los potenciales retardados. Para el caso del potencial escalar, eh, o el potencial eléctrico, no tenemos potencial eléctrico porque estamos asumiendo que esto está descargado, ¿no? Entonces no hay contribución, de tal manera que solo nos resta calcular el potencial vectorial magnético, pero teniendo en cuenta a su vez que lo que tenemos es una corriente en forma de filamento, de alambre. Por lo tanto, sustituimos J de B por I de L. Es decir, las dimensiones transversales de alambre pierden relevancia y este producto es equivalente a esto como se ha demostrado en algún momento. Entonces, en términos del tiempo, escribiendo explícitamente el tiempo retardado, así, esta es la expresión que nosotros necesitamos calcular. El potencial vectorial debemos calcularlo en un punto arbitrario del espacio. Sin embargo, sin pérdida de generalidad, nosotros podemos considerar un punto de observación R, que sería acá, y este va a corresponder a nuestro punto campo, pero vamos a considerarlo directamente encima del eje X. Está justo sobre el eje X. ¿Por qué no perdemos generalidad? Porque esto es un sistema axialmente simétrico. Entonces, si lo tenemos para un punto cualquiera, podemos inferir automáticamente cómo va a ser el comportamiento para el sistema 3D. Entonces, para proceder, tengamos en cuenta lo siguiente. Tengamos en cuenta que las componentes X de las contribuciones al potencial vectorial magnético de elementos de corriente ubicados simétricamente a cada lado del eje X se cancelan.
Recordemos que esto lo estamos calculando a partir de una suma, ¿no? Integral. Entonces, cada pedacito va a contribuir al potencial eléctrico en una dirección que coincide con la del elemento diferencial. ¿Correcto? Entonces, si aquí consideramos el elemento diferencial que está al lado opuesto del eje X, sería exactamente este que está en color marrón, e identificamos sus componentes rectangulares. Claramente, la componente Y se refuerza, es decir, van en la misma dirección, y por el contrario, la componente X se cancelan. Tengamos en cuenta que efectivamente la distancia que existe desde este elemento de corriente hasta el punto de observación es la misma para los dos elementos considerados al lado y lado del eje X. Entonces quiere decir que no tenemos que hacer esa integral, es decir, solamente nos vamos a concentrar en la parte en Y para simplificar y tomar ventaja de la simetría, ¿no? Bueno, entonces expresamos esto solamente en la componente Y, sabemos que es la que va a prevalecer, y tengamos en cuenta que la distancia que existe desde el punto fuente o elemento de corriente hasta el punto observación o punto campo, la podemos calcular a partir de la ley de los cosenos en términos de este ángulo psi que se muestra acá, tal como se muestra aquí. Por su parte, esta cantidad que está acá, la podemos expresar a su vez como el producto punto de los dos vectores R y R', siendo R' igual a B vector. Entonces, teniendo en cuenta que estos dos vectores, es decir, el punto campo, lo puedo expresar de esta forma, incorporando este ángulo θ respecto al eje Z, aquí está. Y por su parte, el punto fuente, podemos escribirlo en términos del ángulo φ', aquí está. Una vez más estamos reservando las variables primadas para las fuentes y las variables no primadas para el punto de observación o punto campo. Bueno, de este modo podemos expresar esta distancia en términos de los dos ángulos principales, ¿no? Es decir, θ y φ'. Y tengamos en cuenta algo adicional, es decir, que la espira es pequeña, por lo tanto el punto fuente, o perdón, el punto de observación está muy alejado respecto a la espira. Eso nos permite hacer aquí una aproximación de primer orden, ¿correcto? Recordemos esta relación. De modo que, bueno, si volvemos a utilizar la misma relación para la inversa, pues vamos a encontrar exactamente esto que está aquí. Y de esta forma nosotros podemos ver que podemos manipular esta expresión que está aquí, que es donde participa R menos R'. ¿Ok? Aquí también participa 1 sobre R menos R'. Entonces veamos cómo se comporta el coseno. Pues sustituimos aquí esta expresión y tengamos en cuenta cómo se comporta este omega b sobre c. ¿Qué es omega b sobre c? Aquí se indica 2pi sobre periodo, de modo que esto nos queda del orden de la razón entre el radio de la espira y la longitud de onda de la radiación emitida. Pero precisamente una de las consideraciones que hicimos es que el tamaño de la espira, sus dimensiones eran muy pequeñas en comparación con la longitud de onda radiada. Por lo tanto, esto es menor que 1 y eso nos permite hacer estas aproximaciones de estos ángulos en radianes en la relación que teníamos aquí previamente, porque esto es mucho menor que 1. Aproximamos este a 1 y aproximamos este a su ángulo, obteniendo la relación que está acá. Ok, entonces ya tenemos cómo se comporta la función coseno, aquí aproximada en nuestro caso, y tenemos esta relación 11 que está aquí. Entonces la vamos a sustituir en la expresión del potencial que hayamos analizado previamente. Y pues después de reorganizar vemos que surge un término que es despreciable porque tengamos en cuenta que, tal cual como se indicó acá, omega por b sobre c es mucho menor que 1. Y a su vez b sobre e también es mucho menor que 1. Estamos despreciando un término de segundo orden, es decir, no contribuye significativamente.
Y eso pues nos permite simplificar la expresión de esta manera. Y acá solo nos resta, em, solo nos resta realizar la integración respecto de la coordenada phi. Aquí es cero esta integral de coseno, y la de coseno al cuadrado nos queda igual a pi. Entonces luego de sustituir y reorganizar obtenemos esta expresión, y notemos algo particular. Aquí teníamos dirección y', ¿sí? O dirección j, como usualmente se designa. Pero ahora se ha escrito dirección phi. Precisamente hemos hecho eso porque es lo que hemos generalizado. Si nos concentramos en este puntico y miramos la dirección j o dirección y unitario, apuntaría, claro, a lo largo del eje y. Pero pensando en una circunferencia que pase por este punto y este punto sea tangente a dicha circunferencia, entonces el vector unitario y, o j como quiera designarlo, corresponde al vector phi unitario. Entonces aquí hemos generalizado y tenemos una expresión totalmente general porque se comporta bastante bien de acuerdo a las consideraciones que hemos realizado. Podemos apreciar que esta expresión es totalmente consistente con el caso estático, porque si calculamos el límite cuando omega tiende a cero, pues claramente aquí este término se anula, no contribuye, y solamente va a quedar este que está aquí. Y recuperamos el potencial vectorial magnético asociado a un dipolo eléctrico. Ahí está. Entonces, totalmente consistente, nos da de alguna manera un grado de certeza del resultado. Bueno, una vez que hemos calculado los potenciales, nosotros podemos calcular los campos. Recordemos acá que son las expresiones que nos permiten hacerlo, los que nos conectan los potenciales con los campos, pero ya demostramos que phi vale 0. Entonces el campo eléctrico lo calculamos a partir de la derivada parcial de A con respecto al tiempo, negativo, y el campo magnético a partir de su rotacional. Claro está, tengamos en cuenta que en la expresión 14 solamente nos hemos ocupado del potencial vectorial asociado a la radiación, ¿sí? Asociado a la radiación. Este término que está aquí no va a contribuir porque nos interesan solamente los campos que decrecen como 1 sobre r, ¿correcto? Y esto va a decrecer como 1 sobre r al cuadrado. Entonces, calculando la derivada, efectivamente aquí tenemos el campo de radiación que decrece como 1 sobre r de esta forma, es directo el resultado. Y aquí aquí es casi directo y lo puede comprobar sin ningún problema, calculando el rotacional del potencial vectorial asociado al campo de radiación. Ahí está. Entonces aquí observamos unos aspectos que vale la pena destacar. Uno de ellos es que estos dos campos son perpendiculares. El campo radiado siempre apunta en dirección phi, pero este phi corresponde al punto de observación o punto campo. Y por su parte, el campo magnético siempre apunta en dirección θ. Aquí está. Si tomamos la amplitud del campo eléctrico y la dividimos sobre la amplitud del campo magnético, nosotros vamos a notar que esa razón nos va a dar exactamente igual a C. Aquí se ven que estas dos difieren solo en la constante C. Y se puede comprobar de manera directa. ¿Sí? Es decir, que este campo de radiación es una onda transversal electromagnética. Porque el campo eléctrico, el campo magnético, eh, son perpendiculares a la dirección de propagación, que es la dirección radial. Muy bien, esta relación es la misma relación que obedecen, por ejemplo, las ondas planas. ¿Qué podemos observar? Algo más acá. Si
nos concentramos no en estos términos que aparecen acá, que son constantes, sino en la estructura espacial de estos campos, podemos darnos cuenta que tiene exactamente la misma estructura que nosotros mismos demostramos para el caso del dipolo eléctrico radiante, salvo que las direcciones de los campos eléctrico y magnético están intercambiadas. Recordemos que para el dipolo eléctrico radiante, el campo eléctrico era el que apuntaba en dirección θ y el campo magnético el que apuntaba en dirección φ. De modo que tenemos el mismo patrón, pero las líneas de campos están intercambiadas. A pesar de ello, cuando calculamos el vector de flujo de energía o el vector de Poynting, nosotros encontramos que exactamente obedecen a la misma relación. Eh, Espacial me refiero, ¿no? Claramente aquí difieren en sus magnitudes, pero espacialmente tiene exactamente la misma forma y se aprecia mucho mejor cuando calculamos el promedio temporal de este coseno al cuadrado, que es igual a un medio, y aquí por este 16 me queda 32. Esto, si nosotros lo graficamos, pues vamos a tener exactamente el mismo patrón de radiación que se obtuvo para el dipolo eléctrico. De hecho, esta es la misma imagen que nosotros analizamos para el caso del dipolo eléctrico y podemos con toda confianza copiarla y pegarla aquí, siendo ahora esta flechita negra representando el momento dipolar magnético. Y bueno, integrando sobre los ángulos sólidos, sobre todos los ángulos sólidos, sobre todos los ángulos, perdón, entonces podemos calcular la potencia promedio radiada. Esto lo pueden hacer sin ningún problema. Ya lo hicimos para el caso del dipolo eléctrico. Ok, ya que se presentan tantas similitudes con el dipolo eléctrico, vale la pena comparar su capacidad de radiación. Entonces, recordemos el resultado de la potencia radiada para el dipolo eléctrico, ¿sí? Y vamos a calcular la razón con la potencia radiada con el dipolo magnético. Entonces, la idea es comparar dos elementos similares, pero uno con una configuración dipolar eléctrica y otro con una configuración dipolar magnética. Entonces recordemos que este M0 es el momento dipolar magnético máximo y este es el momento dipolar eléctrico máximo. Si la carga varía armónicamente en el tiempo como se consideró, entonces es fácil notar por la derivada que esta corresponde a la corriente máxima y podemos expresar este momento dipolar eléctrico en términos de esa corriente máxima. Ahora lo que vamos a hacer es sustituir estas cantidades acá y vamos a asumir la misma corriente. Es decir, vamos a considerar situaciones similares y adicionalmente también vamos a considerar dimensiones similares del mismo orden. Resulta que al hacerlo, ¿no? Se sustituyen acá y se llega a que esta razón es del orden de B sobre lambda. Pero nosotros ya habíamos hecho la consideración de que la dimensión del dipolo es mucho menor que la longitud de onda radiada. Y no siendo suficiente eso, esto está elevado al cuadrado. Entonces, claro que esta cantidad es totalmente despreciable. Es despreciable la potencia eléctrica radiada. No, perdón, aquí me disculpa, aquí es al revés. Potencia magnética radiada sobre potencia eléctrica. Aquí se puede apreciar por esto. Es al contrario. Entonces, la potencia magnética, la potencia radiada por el dipolo magnético sobre la potencia radiada sobre el dipolo eléctrico es despreciable. Eso quiere decir que la potencia que radia el dipolo eléctrico es muchísimo mayor que la potencia que radia el dipolo magnético. Por lo tanto, la radiación dipolar eléctrica en general domina sobre la radiación dipolar magnética. En nuestro caso particular, pues sí está dominando la radiación dipolar magnética por una sencilla razón.
que este sistema está totalmente descargado y no va a tener un momento dipolar eléctrico asociado que pueda contribuir a la radiación dipolar. Pero en un sistema arbitrario donde el sistema posea momento dipolar eléctrico y momento dipolar magnético, lo que va a prevalecer es la radiación dipolar eléctrica. ¿Ok? Esa es una de las razones por las cuales en antenas se utilizan arreglos correspondientes a, arreglos correspondientes a dipolos eléctricos oscilantes, combinación de dipolos eléctricos oscilantes. Muy bien, en el siguiente video vamos a analizar ya de un modo más general la radiación de distribuciones de carga arbitrarias. Y vamos a ver que estos resultados que nosotros obtuvimos acá, tanto para la radiación dipolar de un dipolo, tanto la radiación de un dipolo eléctrico oscilante como la de un dipolo magnético oscilante, siendo unos casos muy particulares, vamos a ver que se presentan de un modo muy natural al analizar una distribución de carga y corriente arbitraria.